Onda Aranjuez, 107.8 de la frecuencia modulada. A las 10:37 cambiamos de asunto y es que ya saben que cada vez nos preocupa más todo lo relacionado con el ahorro de energía en nuestros hogares. Por una parte, por lo que puede disminuir en el coste del pago de suministros energéticos y, por otro, por la responsabilidad medioambiental. En nuestra ciudad existe un estudio de arquitectura que realiza proyectos innovadores en esta materia y que han construido alguna vivienda con características muy particulares de las que podremos conocer más detalles en esta conversación que mantiene a continuación Luis Henares con la arquitecta ribereña María Rosa de la Iglesia del estudio RC Arquitectura. Hoy vamos a hablar de arquitectura en este espacio y lo vamos a hacer haciendo referencia a algo que está muy en boga, el hacer mención al ahorro energético, ir reduciendo también ese consumo energético, y no solo son los beneficios que nos puede conllevar el tipo de vivienda que vamos a hablar ahora, sino incluso desde el punto de vista saludable. Tenemos con nosotros a María Rosa de la Iglesia del estudio RC Arquitectura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de arquitectura o viviendas pasivas, ¿no? Eso es. Algo que a lo mejor a los que no estamos en este mundo de la arquitectura nos resulta un tanto extraño. ¿Qué es una vivienda pasiva? A ver, una vivienda pasiva, que también se denomina originalmente Passive House en alemán, son viviendas que tienen un consumo de energía muy bajo durante el uso de la misma. Es decir, que en calefacción y en refrigeración gastan muy poco, lo que repercute en unos ahorros importantes para el usuario de esa vivienda. Y todo eso se consigue gracias a la manera en que está construida. Y es algo que también no se hace disminuyendo el confort del interior, sino al contrario. Son viviendas que realmente son mucho más confortables que a las que estamos acostumbrados y además más saludables. ¿Y cómo se consigue desde el punto de vista técnico? ¿Qué hay que hacerle a una vivienda? ¿Tenemos que partir de cero o una vivienda que ya está construida puede tener estas características? Es mucho más fácil si partimos de cero, ¿vale? Porque al final depende tanto del diseño de la vivienda, que al final hay que tener cuidado con hacia qué orientación colocas las ventanas principales, hacia dónde te cierras más, etcétera, etcétera. Cosa que en una vivienda ya construida pues ya no se puede tocar porque el diseño ya está ejecutado. Y luego, aparte de eso, pues hay que tener en cuenta la construcción. Lo que hay que hacer es abrigar la vivienda, ponerle un aislamiento bueno, unas buenas ventanas. También se trabajan los puntos un poco complicados para que no haya pérdidas de calor ni de frío a través de algunos puntos del perímetro de la vivienda pues que puedan ser un poco más difíciles. Y también cuenta con lo que se llama una capa hermética al aire, que impide que entre y salga, o sea, que haya infiltraciones de aire no deseadas. Pues lo típico que en tu casa, cuando hace aire fuera, se mueven las cortinas dentro, sí, con las ventanas cerradas, pues eso, una passive no puede pasar, ¿vale? O que pongas la mano en el enchufe y que entre aire, pues tampoco. Todo eso se cuida mucho. Y luego tiene un sistema de ventilación mecánico, ¿vale? Y este sistema de ventilación que nos facilita el que en invierno tengamos la casa calentita y que en verano esté fresca, y además de ese sistema de la ventilación, ¿cómo se calienta la vivienda? Pues la casa se calienta como una casa convencional, es decir, al final luego ya cada uno elige qué sistema de climatización quiere. Casi todos nuestros clientes optan por el suelo radiante refrescante, porque al final es un sistema muy confortable. Pero es verdad que se podría optar también por otros sistemas pues más económicos, como puedan ser pues una bomba de calor, un fan coil o cualquier otro sistema. Generalmente trabajamos siempre con sistemas eléctricos, es decir, ya son casas electrificadas. Ya no solemos tener la cometida de gas natural, porque como las necesidades de calefacción y de refrigeración son mínimas, pues no merece la pena, y se suele ir a tener una única cometida y entonces una única tarifa fija. Y hablamos con vosotras porque es un tema muy actual. El precio, lógicamente, de los suministros pues lleva a pensarse muy mucho cualquier medida que podamos tomar para el ahorro. Hablamos también con vosotras porque es un estudio que está también en nuestra localidad, RC Arquitectura,
y porque hay viviendas en nuestro municipio que tienen estas características, ¿no? Comentarnos cómo surgen estos proyectos, la inquietud de propietarios de tener estas viviendas pasivas. Pues generalmente hay dos opciones con las que nos encontramos. Los propietarios que ya no se encuentran porque andan buscando una vivienda pasiva, que generalmente pues estos no tenemos mucho trabajo que hacer, es darles lo que ellos quieren. Es decir, ya vienen convencidos y nuestra experiencia es que suelen ser perfiles de clientes muy técnicos. Es decir, al final tenemos mucho cliente ingeniero que realmente hace sus números y ve que le cuadran. Y entonces cuando ve que le cuadran, pues es algo que enseguida le convence el tema passive. Y luego ya el otro perfil es el de clientes pues que, oye, a lo mejor no lo conocían tanto, pero realmente pues una vez que nos conocen les hablamos de este tema y bueno, y al final acaban confiando en nosotras y optando por esta solución. Y la verdad es que desde que, bueno, ya tenemos cierta experiencia en las casas pasivas, ya tenemos clientes que llevan meses o años viviendo en este tipo de casas y la verdad es que sí que intentamos convencer a los nuevos clientes de que es la mejor opción, porque es lo que nos transmiten los propietarios que ya están viviendo en esas casas. Realmente están muy contentos. Porque lleváis a cabo proyectos de carácter general, pero también con este tipo de características, ¿no? También. Más o menos. Es decir, nosotras al final, cuando ya sabes hacer una cosa bien, es un poco difícil como ir hacia atrás y decir no tengas en cuenta estos criterios y tal. Entonces, si no se quiere certificar, lo que hacemos es que, bueno, pues no se opta a esa certificación, pero sí que seguimos siempre el mismo protocolo de trabajo, el mismo proceso y las casas son muy similares, aunque en un caso se pongan unos centímetros más de aislamiento y en otros menos, pero funcionan muy parecido, aunque, como dices, algunos propietarios pues no quieran ir al máximo. ¿Qué es esto de la certificación y qué supone? La certificación es la manera de garantizarte que realmente lo que te estamos diciendo, que te estamos ofreciendo, es lo que te estamos vendiendo. Porque para que una casa pasiva pueda certificarse, tiene que estar bien ejecutada. Es decir, ya no es cuestión de que nosotras hagamos un proyecto muy bien definido y muy correcto en el estudio, sino que luego la obra debe discurrir de igual manera. Es decir, la obra es muy importante en este procedimiento y es importante que si decimos en el proyecto que las ventanas se deben colocar de una manera determinada para que no haya esas infiltraciones de las que hablábamos antes, pues en obra se debe comprobar y justificar que se han colocado de esa manera. Y la certificación, bueno, en el caso en que nosotras trabajamos, las casas pasivas o passive house, es una certificación que tiene origen alemán. Y es verdad que ahora hay certificadores validados para dar esa certificación en todo el mundo. En España hay bastantes. Y lo que hacemos es eso, certificar consiste en que tú a un certificador le entregas toda la documentación que justifica que realmente lo que se ha ejecutado es una casa pasiva. Y esta persona, pues lo valida si es así y si no, pues requerirá más documentación para más justificaciones. Y una vez que todo está ok, pues te concede ese sello, por decirlo de alguna manera, que te está garantizando que lo que te hemos dicho que te hemos construido, pues es eso y no otra cosa. María Rosa, vamos a echar cuentas. ¿Qué supone de inversión adicional a la hora de construir una vivienda el que tenga estas características? Y luego, también importante, ¿qué supone desde el punto de ahorro en el día a día? A ver, nosotras lo que vemos es que la certificación, o sea, lo que es pagar al certificador, son normalmente para una vivienda unifamiliar alrededor de 2.000 euros, ¿vale? Luego tenemos que el sobrecoste de hacer una vivienda passive, o sea, una no passive en passive, puede ser desde un 0 hasta un 5%. Todo depende sobre todo del diseño, es decir, estos números que estamos dando son estimados y lo más importante es el diseño. Desde nuestra experiencia se podría conseguir construir una casa pasiva por el mismo precio que una casa convencional, si se tiene en cuenta desde el inicio. Es decir, si la pillamos a medias ya y resulta que ya hay un diseño y ese diseño se quiere convertir sí o sí en pasivo, es más complicado, porque a lo mejor las ventanas están donde no deben estar y entonces tenemos que poner unas ventanas de una calidad superior para contrarrestar pues eso, ese lugar inadecuado. Pero nuestra aspiración es a que el tema de hacer una casa pasiva que no suponga más esfuerzo económico del que debería. Y luego los ahorros a lo largo del tiempo, a ver, comparados con las casas que que no se están ejecutando ahora, sino que a lo mejor tienen 10 años de antigüedad o así, lo que hemos visto es que las casas pasivas hemos hecho un pequeño estudio en
en el despacho solicitando facturas a clientes que viven en casas pasivas y a amigos y familiares que viven en chalés normales y corrientes. Siempre estoy hablando de unifamiliares, ¿vale? Y eso, y entonces la diferencia de gastos en energía pues oscila entre un 75% menos las casas pasivas con respecto a casas ya construidas pues hace 10 años o así, más o menos, ¿vale? Es decir, que si en un chalet normal y corriente, pues ponle que en el mes de enero se han gastado, no sé, 400 euros en calefacción, pues en una casa pasiva, pues eso serían a lo mejor 100, ¿vale? Es decir, un 75% menos. Y luego, con respecto a casas que se estén construyendo ahora, en la misma época, que sean simplemente pasivas o no pasivas, pues un 50% aproximadamente, ¿vale?, de ahorro energético. Echando cuentas, esto tiene que ser el futuro y el presente, ¿no?, para quien se lo plantee. Nosotras creemos que es el futuro y el presente, ya no solo por los ahorros, que es por lo que casi todo el mundo llega al passive, sino por los temas de confort y de salud. Es decir, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes que ya viven en estas casas, es que se les olvida nombrarte siquiera lo que pagan o no pagan. O sea, de lo que te hablan es de lo a gusto que están, de que no tienen que estar preocupados, pues como en muchos chalés, que la gente, si no utiliza 2 habitaciones, las cierra, apaga los radiadores de esas calefacciones, de esas habitaciones, para no gastar. De que no están preocupados de que los niños estén descalzos por ahí, tirados por el suelo, porque es que se está a gusto en toda la casa. Y ya aparte, pues está también el tema de la salud, que antes lo hemos comentado de pasada, o lo comentabas también, que era importante. La calidad del aire en el interior de estas viviendas es tan alta y es tan buena que para gente que tiene problemas o puede tener problemas de asma o de alergias o bueno, de anginas, pues la verdad es que son unas casas que funcionan muy bien. Teníamos, por ejemplo, un cliente que vive en una casa, bueno, en este caso no era certificada, ¿vale? Pero sí que, como siempre, bueno, seguimos los criterios y tal. Y fuimos a verle 1 año y medio después de haberle entregado, de que él se mudara a esta vivienda. Y nos contó que estaba pensando justo antes de mudarse a la vivienda en operarse de anginas porque tenía siempre muchos problemas de garganta, respiratorios, etcétera. Pero que desde que se había mudado a esta nueva casa, pues que no había vuelto a tener ni un problema y que al final pues no se había operado, pero que no había tenido ni un catarro. Entonces, la verdad es que todos estos feedback que nos dan los clientes, de eso, de lo gusto que están, de lo bien que duermen, de tal, pues es que creo que ya es por eso, por lo que estas casas creo que van a ser el futuro, ya no, o sea, más que, o ya no solo por el tema de los ahorros. ¿Y por qué tiene estos beneficios o puede generar estos beneficios desde el punto de vista de la calidad del aire? Pues por una parte porque tiene el sistema de ventilación mecánico, que lo que hace es que está metiendo aire limpio en el interior de la vivienda a las 24 horas del día. ¿Vale? Es decir, que ya no es solo que tú cuando ventilas la casa es por la mañana cuando te levantas que abres las ventanas, luego cierras y luego otro rato por la tarde porque ya se te ha cargado toda la casa, sino que realmente en estas casas estás continuamente metiendo aire limpio. Luego, además, hemos hablado antes de la capa hermética, que lo que hace es que te evita que haya infiltraciones, lo que hace es que evita que haya pues corrientes de aire incómodas, de aire, pues eso, de aire que entra desde la calle, pero a la temperatura a la que está en la calle. Que no es que sea lo más agradable. Y luego al final lo que tenemos es que gracias a todo esto y a la manera en que está construida tampoco existe la sensación pues de pared fría porque está muy bien aislada, por lo tanto te puedes poner al lado de una ventana, al lado de una pared y no tener esa sensación de que te estás quedando helado porque todos los paramentos de la casa están a la misma temperatura. Es decir, por el modo en que está construida hay mucha homogeneidad en la temperatura en todas las estancias de la casa. Pero sobre todo es eso, sobre todo es el sistema de ventilación mecánico. Y también hay una filtración, ¿no? Un sistema de filtros. Sí, eso es. En el sistema de ventilación mecánico lo que tiene son filtros. Entonces todo el aire que metemos desde el exterior de la casa hacia el interior entra filtrado. Según el filtro que pongas, bueno, todo esto desde la pandemia sabemos todos más sobre el tema de filtros. Según el filtro que pongas, pues oye, puedes filtrar únicamente el polen y algunas bacterias o puedes filtrar hasta virus y lo que haya en la calle. Entonces, bueno, el objetivo no es que uno viva en una burbuja, pero es verdad que hay gente que sí que tiene determinadas enfermedades a las que les viene muy bien, por lo menos, pues poder estar en su casa un poco a salvo de todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, es interesante. Estamos hablando de viviendas unifamiliares. ¿Esto se puede extrapolar a edificios, a grandes construcciones? Sí, de hecho en España somos el lugar raro, porque realmente en Europa, que es como ya decía antes, es de donde viene este estándar.
Se empezó por los edificios grandes, por bloques plurifamiliares que realmente son más fáciles de trabajar. Es decir, es más fácil conseguir esto, un bloque en un edificio más grande que en las viviendas unifamiliares. Pero en España es verdad que, bueno, que el tema de los bloques, pues los promotores les ha costado. Ahora ya hay promotoras que sí que están interesados y que sí que se están haciendo bloques plurifamiliares según este estándar. Y bueno, y las agencia, o sea, el Estado, para la vivienda pública, pues también le ha costado entrar. Entonces, por eso, los primeros que han entrado a trabajar con este tipo de viviendas son los autopromotores. Por eso aquí se ha trabajado más en vivienda unifamiliar. Pero realmente se puede y es más fácil trabajar esto en viviendas plurifamiliares. En nuestro municipio hay viviendas con estas características, pero no son muchos los que a lo mejor se animen, ¿no? Pues por el momento, certificada, que yo sepa, nosotras tenemos una que sí que hemos terminado y hemos conseguido el certificado, y creo que por el momento con certificado, por lo menos la última vez que yo lo miré, no había ninguna más. Sí que hay algunas, porque tanto nuestras, que tenemos un par de viviendas unifamiliares más, como creo que de algún compañero también que estaba trabajando aquí en Aranjuez, que también se han realizado según criterios PASIF, pero que no han alcanzado el certificado porque, por lo que sea, o porque no se ha querido, no ha interesado, lo que sea. Pero por el momento nosotras no tenemos nada más en cartera aquí en Aranjuez. Y bueno, y parece que sí que hay cierto interés. Al final este tema se va conociendo cada vez más y sí que vamos viendo más consultas en todos los municipios de Madrid, incluso en Aranjuez, pero bueno, que es algo que poco a poco, que aún es un poco desconocido y cuesta. El sentido común, la salud y lógicamente también el bolsillo, que a lo mejor puede ser el impulsor inicial, pues tiene que llevar a este tipo de construcciones, ¿no? Que si hemos visto en el pasado que hemos ido mejorando la eficiencia de las construcciones en otro ámbito, pues también tiene que llegar aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí que llegará. Al final es una marea. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que es verdad que es más, por el momento viene más de la zona de la sierra, que es donde sí que están más concienciados, en Madrid, de la zona de la sierra de Madrid, que están más concienciados pues con los inviernos fríos, los costes que supone, pues eso, pues tener una casa que no sea eficiente. Y aquí en Aranjuez, pues bueno, todavía cuesta un poco, pero entrará como en todos sitios, Para los que les haya surgido esa curiosidad, pues pueden ponerse en contacto con vosotras, ¿no? Con el estudio de RC Arquitectos. Sí. Y todas las dudas que les puedan surgir, pues... Sí, que pueden, eso, en la página web, que es rcarquitectura.com, o ahí en la dirección de correo electrónico info@rcarquitectura.com, y nosotras estaremos encantadas de resolver todas las dudas que tengan. Pues seguiremos hablando de estas casas pasivas, de cómo se van implantando en nuestro municipio y cómo surgen a partir de un estudio que está en nuestra localidad. María Rosa de la Iglesia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.